Tú eres grande, mi Dios, tú eres especial, Padre. Bendiga, Señor, a tus hijos en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirte alabar, Padre. Amén y amén. Jesús me ama, me ama. Te ama. Mateo 20. Vayan por todas partes y hablen a otros de Jesús. Abran sus Biblias en
la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3. Vamos a ver la última parte de este capítulo 3. Primero a los Corintios, capítulo 3. Y el domingo pasado leíamos el capítulo completo. Hoy solamente voy a leer de los versículos 16 al 21 para cerrar con esta última parte. Cuando lo tenga, por favor, acompáñeme siguiendo la lectura con su vista nada más y puestos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, comenzando el versículo 16 y leyendo hasta les dije el 21, pero es hasta el 23. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pueden sentarse. En este capítulo el apóstol Pablo está directamente abordando dos problemas en la iglesia que estaba en Corinto. Uno era la inmadurez espiritual. Les hace ver que están actuando como niños, como creyentes que no han madurado en su vida espiritual. Y les dice, cuando les prediqué el Evangelio, les di a beber leche. Entonces la presentación del Evangelio es ilustrada con la leche que se le da al recién nacido. Dice, pero a estas alturas ustedes ya deberían de estar comiendo alimento sólido, es decir, ya conociendo más de la palabra de Dios, internándose más en las profundidades doctrinales de la palabra de Dios, pero dice, aún veo que estáis inmaduros, aún veo que sois inmaduros. Y el segundo problema que el apóstol aborda, aparte de la inmadurez espiritual, es el problema de las divisiones. Pues ya desde el capítulo 1, él viene mencionando esto, de que algunos, que en la iglesia de Corinto se habían formado varias facciones y algunos decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pedro, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Cristo. Entonces, el domingo pasado leíamos lo que el pastor Luis Llanes de Argentina, como él describe estas facciones. Dice, estaban los apolistas, los admiradores de la filosofía, porque Apolos era un predicador bien elocuente, de esos que no se siente el tiempo cuando uno los escucha hablar o predicar. Dicen, predicó 1 hora, pero no se sintió. Entonces fueron impactados. Los que seguían a Apolos eran los admiradores del discurso, los admiradores de la filosofía. Estaban los pedristas, los admiradores del apostolismo con Jesús. Estaban los pablistas, los admiradores del apostolismo post-Jesús. Y los cristianos, los cristinos. Luis Llanes les dice los cristinos, no los cristianos. Los admiradores del espiritualismo propio. Y se observan esas cosas hoy en día, por supuesto. Muchas veces incluso no nos queremos casar con una identidad denominacional. Históricamente los bautistas, desde su aparición en el siglo XVII hasta nuestros días,
ha sido una denominación que mejor, una de las denominaciones que mejor, una de las denominaciones evangélicas que mejor representa el Nuevo Testamento. Y los principios que nos identifican, o los distintivos bautistas, son emanados de la palabra de Dios. Y el principio central, el principio integrador de nuestra denominación es el señorío de Cristo. Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor. Y eso nos distingue como una denominación que más se acerca y mejor representa el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, porque el Antiguo Testamento no lo estamos desechando al decir el Nuevo Testamento, ya que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y no pudiéramos entender el Nuevo Testamento si no fuese a la luz del Antiguo Testamento. De modo que no tenga pena decir que es bautista. Primeramente somos cristianos, pero tampoco tenga pena decir que es bautista, porque dicen, no, yo no me llamo bautista, mejor cristiano. Entonces, esta es la situación de los que estaban ahí en Corinto, que decían, yo soy de Cristo. Eran los admiradores de su espiritualismo propio. Y esta era la situación que se estaba viviendo en la iglesia de Corinto. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ofrece soluciones. Acuérdense que nuestra serie es Soluciones Divinas a Problemas Humanos. Entonces, él no solamente señala el problema, pero ofrece la solución. Y él comienza primeramente con trayendo una corrección a la iglesia que estaba en Corinto, y es una corrección de su identidad. Y en esta corrección de identidad, la primera usa una serie de metáforas. La primera es la siembra y el cultivo. Prácticamente Pablo dice, como creyentes en Cristo somos labranza del Señor. Él es quien está labrándonos, Él es quien está dándonos el crecimiento. Luego usa una segunda metáfora de la arquitectura y la construcción. Y dice que los creyentes somos edificio de Dios y Dios es el dueño del edificio. Luego la tercera metáfora es el templo del Espíritu Santo. Dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y Él es el dueño de la iglesia. La iglesia es de Cristo y somos templo del Espíritu de Dios, un templo de adoración a nuestro Dios. Luego pasa a la corrección de enfoque. Él quiere corregir el enfoque de los corintios. Su enfoque estaba ¿en quién? En el hombre. Ahí estaban enfocados, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Su enfoque estaba en los hombres, y Pablo dice, y aún los que decían yo soy de Cristo, no necesariamente eran los que era el grupo que estaba en lo correcto, porque eran parte del divisionismo. Cuando tú dices, ok, yo me hago para acá y me voy con mi grupo porque nosotros somos de Cristo, ya estás participando en la división. Entonces, no, eran parte del problema de la división, con ese falso espiritualismo. Entonces, porque aquel verdadero creyente, como dice Efesios, se esfuerza por la unidad del cuerpo de Cristo y no participa de las divisiones. Entonces, él está haciendo esta segunda corrección, primero de identidad y segundo de enfoque, no en el hombre. Esa es la corrección, no en el hombre. Primero, en los primeros capítulos está diciendo, está instando, está exhortando a no confiar en el hombre, pero ahora en el capítulo 3 está diciendo a no gloriarse en los hombres, a no gloriarse en los hombres. ¿Ya? Allá en los últimos versículos, así que ninguno se gloríe en los hombres, versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, es el mensaje central del capítulo 3. No en la sabiduría de los hombres, no en el poder de los hombres. ¿Quién eran los sabios de ese tiempo? Por tradición los griegos. ¿Quiénes eran los poderosos de ese tiempo? Los romanos.
Entonces, no en la sabiduría de los hombres, no en el poder de los hombres, pero en Cristo. Esa es la corrección de enfoque. En Cristo, porque en Cristo somos santificados. Viene diciéndolo desde el capítulo 1, en Cristo estamos completos, tenemos todas las cosas en Él. Decíamos que de nuestros distintivos bautistas, el principio integrador es el señorío de Cristo. Ese es un enfoque correcto. De modo que todo lo que vamos a hacer como iglesia y hacer, S-E-R, y hacer, H-A-C-E-R, tiene que girar en torno a este principio integrador del señorío de Cristo. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Jesucristo es el dueño del edificio. Jesucristo es quien da el crecimiento. Él es el dueño del campo de labranza. Su cuerpo, Él es quien nos une como un solo cuerpo. Su cuerpo, la iglesia, y de Él son la sabiduría, el poder. Y tenemos nosotros un lugar especial en esto que el Señor nos ha dado y que somos de Él, su cuerpo. Sí, el enfoque entonces es en Cristo. Sí, el enfoque es en Dios, porque de Él son todas las cosas. Él es el que nos da el crecimiento. En Él tenemos todas las cosas. Sí, en Cristo, porque Él fue crucificado por nuestros pecados. Apolos no fue crucificado, Pablo no fue crucificado, ninguno de los hombres fue crucificado. Cristo murió por nuestros pecados. Tenemos una imagen aquí. La tercera cosa es de las correcciones. Primero es corrección de identidad, luego corrección de enfoque y tercero, corrección de filosofía. Tenemos una imagen por ahí. En esta imagen, me encontré esta imagen en el internet ayer. Son los famosos volcanes en México, allá en las planicies centrales en los valles centrales, no planicies. Planicies son las de aquí de Estados Unidos. En los valles centrales están los famosos volcanes, el Popocatépetl. Yo sé que suena como trabalenguas. Y ahí les va otro trabalenguas, y el Iztaccíhuatl. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Entonces, hay muchas leyendas sobre estos volcanes. Los antiguos aztecas creían que el Iztaccíhuatl era una de sus diosas y ellos veían en la imagen en el Iztaccíhuatl, ellos ven la imagen de una mujer dormida y cosas como esas. Y desde entonces hasta mucha de la gente hoy en día en México ve un montón de cosas ahí. No sé si alcanzan a ver, la imagen está un poco borrosa en el recuadro de la esquina inferior. A ver, ustedes están, inferior izquierda. En la esquina inferior izquierda, ahí dibujaron la imagen de la esquina superior izquierda. Y alguien escribió lo siguiente: quizá el mensaje, o sea, de esa fumarola, de esa erupción volcánica, ahí vieron en ese humo, vieron esa imagen algunos, se la imaginaron. No es que la hayan visto, se la imaginaron. Y alguien escribió lo siguiente, dice: quizá el mensaje que nos está enviando es que hace falta amor entre nosotros y nuestros semejantes, y ellos nos lo están demostrando. Entonces, esta frase, con todo respeto al que la haya escrito, me hace pensar que es una persona que está buscando respuestas donde no existen respuestas. Está buscando interpretaciones donde no hay necesarias interpretaciones. No sabemos qué tan sincera fue esta persona. A lo mejor fue muy sincera y místicamente está tratando de ver un significado en eso. Los corintios, gracias por la imagen. Los corintios, vamos ahí mismo. Sí, ahí está bien. Los corintios apelaban a su herencia filosófica y ellos creían que el mejor líder, algunos de ellos, no todos,
El mejor líder era Apolos. Pero el apóstol Pablo les corrige, no en la sabiduría de los hombres, pero sí en la sabiduría de Dios. No en la sabiduría de los hombres, pero sí en la sabiduría de Dios. Pues allá en el versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Entonces fíjese cómo el apóstol Pablo, él menciona dos cosas. Él dice, la sabiduría de este mundo es insensatez. Segundo, dice, los pensamientos de los sabios son vanos. Entonces está diciendo dos cosas, que la sabiduría de este mundo es insensatez y es vanidad. Con esto él está corrigiendo, esta es la solución que Pablo está dando para corregir la filosofía, no solo de los corintios, pero de los creyentes aún hoy en día en un mundo posmoderno tan dividido, más dividido que en el tiempo de los corintios. Ahora se le da más valor a las ideas personales que en el pasado, a las ideas privadas que en el pasado. Entonces las arenas son todavía más movedizas. Hoy no hay un suelo firme, no hay una filosofía en el mundo que provea firmeza o un suelo sólido. Entonces Pablo está diciendo, la sabiduría del mundo es insensatez y los pensamientos de los sabios son vanidad. La palabra que se usa aquí originalmente en el lenguaje original y que traduce sabiduría es sofía, de donde viene filosofía, es decir, filo, amor, los amantes de la sabiduría. Filosofía, el amor a la sabiduría. Entonces él está diciendo, la sofía de este mundo, la sabiduría de este mundo es insensatez. Los corintios se estaban dejando engañarse por la sabiduría, por los razonamientos humanos, las enseñanzas de la ciencia humana y las formas propias del presente siglo. Pero la sabiduría del mundo está al servicio de la gloria personal. Pues Pablo está abordando este tema. Dice en el versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres. Con esto está diciendo, la sabiduría del mundo está al servicio de la gloria personal. La sabiduría del mundo, dice el comentario exegético al griego del Nuevo Testamento, dice, la sabiduría del mundo impulsa ocupar los más altos puestos y buscar el más alto grado de honor. Mientras que la sabiduría de Dios es darse a otros, sirviéndoles en amor. Esa es la gran diferencia entre la Sofía, sabiduría. Voy a decir sabiduría, no sé, no hay nadie que se llama Sofía aquí. Sofía, qué bonito nombre. Significa sabiduría. Tienes muy bonito nombre. ¿Okay? Entonces, la sabiduría de los hombres difiere de la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es darse en servicio a los demás por amor. ¿No hizo eso Cristo? Amén. Y el amor de Cristo es ese amor ágape. Y el ágape, dicen los expertos en lingüística o en etimologías o significados de las palabras, que ágape significa un amor sacrificial. Alguien que se sacrifica a sí mismo por el bien, por el beneficio de los demás. La sabiduría del mundo es insensatez, dice ahí en el versículo 19. Pero vamos a aclarar esto un poquito más. Esto no significa necesariamente que las disciplinas académicas son malas. Entonces, porque usted dirá, bueno, entonces si yo soy un matemático y me quemé el coco estudiando matemáticas para agarrar un buen empleo, ¿eso significa que estoy mal? No. Pablo no está diciendo que las matemáticas son malas. Pablo no está diciendo que la biología, la química, la historia, las ciencias, las ingenierías, las artes sean malas en sí mismas. El problema, lo que Pablo está señalando, ¿dónde está el problema? Es cuando la biología
niega, por ejemplo, el diseño de Dios para la vida, o que niega a Dios como el creador, o que la biología niega o tuerce a decir, como un ejemplo, hoy en día, muy claro, el género. Dios dice solamente hay dos géneros, masculino y femenino, no solamente en el hombre, en el reino animal, en el reino vegetal. Mientras que en algún país de Sudamérica, muy en Sudamérica, en las escuelas públicas, por ahí sacaron un libro de texto que decía que había más de 80 géneros en el ser humano. Increíble. Entonces, ahí es el problema. De esto es lo que está tratando. El problema es cuando se niega el diseño de Dios para la vida y para el hombre, para la mujer, para el género. El problema es cuando la historia niega y excluye a Dios y la participación de Dios en la historia. Cuando niega la intervención de Dios en los asuntos humanos. Dicen en inglés, in the human affairs. Cuando niegan la participación de Dios en los asuntos humanos. Ahí está el problema. El problema también es cuando la ciencia niega a Dios como al creador y atribuye la razón de ser a todas las cosas a un desarrollo evolutivo de años, de millones de años. Ponen al tiempo, a los millones de años como su mejor aliado en vez de Dios, en vez de proclamar a Dios como el creador. El problema es cuando la ética, porque la mayoría de las instituciones educativas en el mundo tienen una clase de ética. Entonces, el problema es cuando la ética social en el mundo posmoderno dice que cada persona es libre de definir su propia moralidad. Ahí es donde viene el problema que está señalando la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice la sabiduría de este mundo es insensatez, a eso se refiere. Cuando en no solamente una clase de ética, pero aún en las retóricas que vemos en la televisión y en todos los medios, en las redes sociales, y como la mentalidad de este siglo, como los pensamientos de este siglo, que cada persona es libre de definir su propia moral. Entonces Dios dice eso es insensatez. Pero también dice allá en el versículo 21, en el 20, y otra vez, dice, me encanta esto, o sea, lo recalca, insiste, esto es enfático, hace énfasis, dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces la palabra original para sabios es sofón, de donde viene filosofón, filósofo. Y estos primeros capítulos está dirigiéndose, ahí les va decimos en México, una rebusnancia, en vez de una redundancia. En vez de una redundancia, es una rebusnancia. Ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. Bien, es que no era importante. Pero filosofón quiere decir aquel que ama la sabiduría. Entonces de ahí viene. Él se está dirigiendo. Estos primeros capítulos ya me acordé de la redundancia. Está dirigiéndose directamente, ahí está la redundancia, dirigiéndose directamente a la filosofía que había permeado, influido, impactado el pensamiento de esa época, y era la filosofía griega. Y yo creo que como muchos todavía en ese tiempo apelaban a los dictados de la razón, lo que decían los filósofos, lo que había dicho Platón, lo que había dicho Aristóteles,
estos capítulos está dirigiéndose a eso y está diciendo lo que los filosofón dicen, los amantes de la sabiduría, para Dios es vanidad. Y esta palabra ya la habíamos estudiado hace unos meses atrás, o el año pasado. Vanidad es vaciedad, es vacío. Entonces lo que nos está diciendo aquí, pues, que la sabiduría de Dios es lo contrario a la vanidad o a la vaciedad. Por más grandes que hayan sido y sigan siendo llamados los filósofos en la historia de la humanidad, sus pensamientos son vacíos. Porque la sabiduría de Dios es sustancial. Ese es el antónimo de vaciedad. La palabra de Dios tiene sustancia, tiene alimento, tiene verdad. En ella tenemos todo lo que necesitamos. Y una vez más, porque aunque no me lo crea, pero hay movimientos cristianos que dicen, bueno, ya no necesitamos ir a la escuela pública. Ya no necesitamos hacer una carrera, pues si tenemos todo en la palabra de Dios. Y yo he conocido a algunos líderes que han fundado escuelas cristianas y que incluso dicen, no, en la Biblia está todo, están las ciencias, hay matemáticas, hay todo, de ahí sacamos todo. Bueno, la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no es un libro de física, la Biblia no es un libro de biología, pero sí trata de esas cosas, y cuando trata de esas cosas habla verdad. No es un libro de ciencia, pero antes, mucho antes de todos esos siglos en los que los hombres discutieron y los libros de texto aseguraban que la tierra era plana, la Biblia ya decía que la tierra era redonda. Entonces, no es un libro de ciencia, pero cuando habla de ciencia, habla con la verdad. Mucho antes de que surgieran los telescopios, que Copérnico desarrollara su primer telescopio, la Biblia ya decía, es redonda. Dios se sienta, dice, en el círculo de la tierra, o en el arco, dicen unas versiones. Dios se sienta en el arco. ¿Y saben qué es un arco? Es un segmento de un círculo, ¿verdad? O está en el segmento de un círculo. Aquellos son buenos para las matemáticas, porque yo no. Pero dice, Dios se sienta en el arco de la tierra. Entonces está ahí en el. Eso nos hace pensar, los que son buenos en matemáticas, yo no soy bueno, pero nos hace pensar en el segmento meridional de un círculo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ya está diciendo, y en otras versiones dice en la esfera, Él se sienta en la esfera de la tierra. Hay diferentes interpretaciones. No es un libro de ciencia, pero cuando habla de ciencia, dice la verdad. Y ahí estaba escrito, y en los libros de texto decía que era plana. Que la tierra era plana, hasta ahora que dijeron, la Biblia tenía razón. Los pensamientos, pues, de los sabios son vanos. Los teólogos a lo largo de los siglos han descubierto las características de la palabra de Dios por medio de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de que la palabra de Dios es sustancial, los teólogos han expresado de la misma palabra de Dios, han expresado estas características de la Biblia, de la palabra de Dios, y ellos dicen, y esto no es necesariamente algo que se han inventado, sino que viene de la palabra de Dios, emana de la palabra de Dios, y lo han usado a lo largo de los siglos como una respuesta a los antagonismos históricos a la palabra de Dios. Aquellas contrariedades, aquellas corrientes contrarias, filosofías contrarias a la palabra de Dios, los teólogos respondían y decían, la Biblia es verbal y plenaria. Esto significa, todas las palabras en la Biblia son la palabra de Dios. La Biblia también es suficiente, es otra característica, es que habla de la suficiencia de la palabra de Dios, y eso significa que no hay nuevas revelaciones,
que la Biblia asiste a la necesidad más grande del hombre y sustenta todas las cosas con la verdad. Tercero, la Biblia es inerrante. Esto significa que toda la Escritura es inspirada por Dios y no tiene error alguno. No hay error en la palabra de Dios. Si usted lee un libro de filosofía, va a encontrar muchos errores. Pero la palabra de Dios no tiene error alguno, es inerrante. Otra característica es infalible. ¿Qué significa que es infalible? Que nunca se equivoca, que nunca engaña, pero que siempre dice la verdad. Por eso la palabra de Dios es sustancial, en contraste a la sabiduría de los hombres, la sabiduría humana. El propósito, ahí va otra cosa. Si el propósito de la sabiduría humana es la gloria personal, es los altos honores personales, y Pablo llama la atención, dice, ninguno se gloríe en los hombres, porque la sabiduría humana tiene un propósito definido y es el mensaje de la salvación. La sabiduría humana no tiene eso. Las carreras satisfacen nuestra necesidad terrenal. Hacer una profesión es bueno, no estamos en contra de eso, no estamos diciendo eso. Más bien les animamos, queremos que todos los creyentes, hispanos, inmigrantes, alcancen en buena educación en este país, alcancen una buena educación, y eso siempre lo vamos a impulsar, que nuestros hijos alcancen mejores niveles educativos de los que nosotros no tuvimos oportunidad en Latinoamérica. Pero no es el fin de la academia, no es la salvación, no es el propósito de la academia. El propósito de la academia, de las academias, es una carrera y un buen empleo, y es bueno, pero no es el propósito de la academia la salvación. Sí, la sabiduría de Dios es el propósito de la salvación del hombre. La sabiduría de Dios, pues, está en ese enfoque. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, el enfoque es la salvación. El enfoque es Cristo. De manera que concluimos con lo siguiente. Pablo advierte en este capítulo, pues, a no gloriarse en los hombres. Independientemente de sus capacidades intelectuales, académicas, independientemente de sus habilidades naturales, Pablo viene diciendo que en Cristo estamos completos. En Cristo lo tenemos todo. Que en Cristo está nuestra santificación. Que en Cristo está nuestra unificación. ¿Se acuerdan que ellos estaban divididos? Yo soy de Apolos. En Cristo está nuestra unidad. Y en Cristo tenemos todas las cosas, como toda sabiduría, toda ciencia, dice el capítulo 1, porque en Cristo está el poder y la sabiduría. La predicación de Pablo fue la proclamación del Evangelio. Independientemente de sus capacidades, era un hombre muy capaz. Los historiadores lo consideran como el primer gran filósofo cristiano, por encima de los filósofos. Y él decía, yo fui educado a los pies de Gamaliel y tengo como fariseo, tengo todas estas capacidades académicas, soy letrado, soy versado en la ley, el Antiguo Testamento, tengo todo esto, pero todo eso ahora lo tengo por basura por ganar a Cristo. Entonces la predicación de Pablo, siendo un hombre muy capaz, muy intelectual, la predicación era un mensaje sencillo, lo dice en el capítulo 2. Es un mensaje simple pero poderoso porque es la proclamación del Evangelio. Y el Evangelio es que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Y que todo aquel que deposita su confianza, su fe en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados,
tiene todo y tiene salvación. La predicación de Apolos fue la proclamación del Evangelio, especialmente cuando Aquila y Priscila le corrigieron mejor, porque hacían énfasis en el bautismo de Juan, pero una vez que fue corregido mejor en el Evangelio, su predicación, independientemente de su elocuencia, que era hombre poderoso en palabra, así lo describe la Biblia, poderoso en palabra y elocuente, independientemente de esa capacidad, la centralidad de su predicación era la proclamación del Evangelio, la proclamación o bien la predicación de Cefas, de Pedro, era la proclamación del Evangelio también, y vemos ahí los sermones de Pedro en el libro de los Hechos. La predicación de Cristo mismo, por aquellos que decían, yo soy de Cristo, fue la proclamación del Evangelio también. Jesucristo mismo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy en día, no hoy en día, en estas semanas más bien, en estas semanas estamos en las semanas de las graduaciones. Ayer celebramos junto con los hermanos Samayoa la graduación de Luis Donaldo y estamos muy agradecidos con el Señor por esa bendición. Vamos a esperar, porque esta semana que viene son graduaciones todavía. Vamos a esperar que se gradúen los demás en estas semanas y vamos a felicitarles también, porque les decimos, no estamos desechando la educación secular, la estamos impulsando, como cristianos la impulsamos, la respaldamos, pero la sabiduría de Dios corrige los errores de la sabiduría humana. Entonces nuestros hijos pueden levantar la mano allá en la escuela y decir, no, no es así, Dios creó el mundo. Pueden levantar la mano y decir, no, Dios hizo hombre y mujer. Hoy estamos pues en las semanas de graduaciones, pero en la sabiduría humana, el certificado, y tienen su certificado, reciben sus diplomas, Luis Donaldo recibió su certificado profesional y ya está listo para trabajar. Pero el certificado de la sabiduría de Dios es la salvación. Y la graduación es a la vida eterna. ¿Ya? Y nuestros estudiantes saben eso, Luis Donaldo sabe eso. Y los demás que se van a graduar estas semanas, confiamos que saben esto. Que en la sabiduría de Dios tenemos vida eterna, tenemos salvación. Entonces, voy a pedir a los músicos que pasen, que canten la última canción. Yo voy a pararme aquí al frente. Si usted quiere confiar en Cristo, si usted quiere seguir a Cristo, si quiere tomar esa decisión y públicamente confesar que usted ha tomado la decisión en su vida de seguir a Cristo, de creer a Cristo. Les decía hace unos minutos, orábamos al principio, que los que estamos aquí admiremos a Cristo, creamos en Cristo y sigamos a Cristo. Entonces, si quieres declarar públicamente, no tienes que decirlo con palabras, solamente pasa al frente conmigo, puedes orar conmigo aquí y de esa manera estás dando testimonio público de que tu decisión es seguir a aquel en quien tenemos todas las cosas, en quien está el poder y la sabiduría. Amén. Voy a estar aquí unos poquitos minutos y aquí te espero, valiente, hermano valiente, hermana valiente.